también tuvimos la oportunidad de hablar con Joaquín Navarro Valls, el llamado la voz del Papa Juan Pablo II durante más de 20 años. Y le preguntamos qué habría pensado el Papa Juan Pablo II sobre la situación actual de la Iglesia. Escuchemos sus palabras. Es un perfil parecido. Yo creo que después de Juan Pablo II, Benedicto XVI ha contribuido mucho a iluminar y a dar elementos a todo ese mundo. No me ha causado nunca sorpresa cuando, viajando en estos últimos años, yendo a universidades extranjeras, ciertamente no sospechosas de ser cristianas o católicas, me he encontrado el gran interés que a nivel académico entre intelectuales había por lo que decía y escribía Benedicto XVI, no porque estuvieran dispuestos a convertirse al cristianismo, simplemente por la densidad de pensamiento que había en todo lo que decía. ¿Se exagera cuando se habla de Batilix, de pederastia? Concretamente en ese tema yo creo que sí, que se exagera mucho. Es más, estoy seguro, he pasado 22 años de mi vida en este ambiente y no quiero presumir de conocer, simplemente digo que lo conozco, ¿no? Yo creo, y ahora hablo como médico, yo creo que aquí no debería la opinión pública caer en una cierta hipocresía. El tema de la pedofilia es un tema monstruoso de nuestra época. Las estadísticas que hoy tenemos son de 1 cada 8 niños ha tenido una experiencia de abuso, 1 de cada 5 niñas ha tenido una experiencia de abuso, y el casi 90% de estos casos se produce en el ámbito familiar. Ese es un tema tremendo, de un dramatismo extraordinario. Y yo diría, para acabar, no encuentro ninguna institución hoy en el mundo, ni política, ni cultural, ni militar, ni académica, que haya tomado medidas tan serias contra la pedofilia como la Iglesia de Benedicto XVI. ¿Es necesaria plena transparencia en estos temas? Yo creo que hay que hacerla, hay que hacerla. Doble transparencia. Transparencia en la propia conciencia y en el modo de actuar, y transparencia pública. ¿Ha habido cambios en estos temas en los últimos años? Definitivos. Ha sido modificado completamente el derecho interno de la Iglesia, el derecho canónico. Lo ha hecho Benedicto XVI con medidas tremendas. En aquellos países en que la ley civil pide que se dé a la autoridad civil, a la autoridad judicial civil, el culpable o el sospechoso de casos de pederastia, en estos casos la Iglesia lo tiene que dar, el obispo local lo tiene que dar. Luego ha hecho una cosa también muy audaz, el famoso estatuto de limitación, como dicen en América, pero la caducidad de estos delitos ahora no tiene término. Es decir, antes estaba en 10 años, ahora no tiene término. Son cambios radicales en el interno de la Iglesia Católica. ¿Cómo será la convivencia del Papa emérito Benedicto XVI con el nuevo Papa? Yo creo que no será en absoluto... Es más, diría casi que no se puede hablar ni siquiera de convivencia, ¿no? Él se ha querido retirar discretamente. La discreción de carácter, de preferencias en su mundo, en el mundo del Papa emérito ahora, de Benedicto XVI, emérito, es tal que no le costará ningún trabajo pasar inadvertido en el mundo. ¿Sería conveniente quizás que Benedicto XVI se transformara en una especie de consejero de lujo del nuevo Papa? Teóricamente sí. Yo creo que en la realidad, si le piden opinión, él manifestará su opinión. Pero hay también otra cosa. Ha dejado Benedicto XVI y antes el cardenal Ratzinger un tal volumen de producción teológica, filosófica, cultural enorme, tan enorme, en libros me refiero, que es casi inútil. Yo no tengo ahora necesidad de hablar con Ratzinger para tratar de interpretar su pensamiento. Está todo en mi biblioteca, ¿no? Hay un volumen de obra publicada que no necesito a la persona, está todo aquí, codificado en su obra. ¿Son necesarias reformas ideológicas en la Iglesia? Ideológico, la Iglesia tiene siempre esa aparente paradoja. Está todo resuelto desde su fundación, todo está ahí. Y al mismo tiempo todo tiene que ser en dialéctica permanente con la cultura.
Y la cultura del momento, como decíamos antes, es una cultura defectuosa en muchísimos temas. Yo que me muevo un poco en el ámbito de la antropología cultural, filosófica y también antropología médica, me asusta ver el pesimismo cultural de nuestra época. Es decir, se le niega al ser humano la capacidad de conocer la verdad. Todo es opinión. No, como usted lo ve, yo como lo veo. Pero quien pregunte radicalmente, pero independientemente de cómo yo veo las cosas, cómo son las cosas en realidad, la filosofía del momento no da respuesta. Figúrese usted el cambio que eso significa. No estoy hablando ahora estrictamente de religión, y menos aún de religión católica, estoy hablando de pensamiento, pero es un desafío que está ahí en el ambiente. ¿Añora a Juan Pablo II? No. Una semana después de su muerte, en una de las inevitables y diarias ruedas de prensa que tenía que hacer, una periodista, yo creo que era alemana, me hizo la misma pregunta. ¿Lo echa usted de menos? Una semana después. Le dije no. Me dijo, ¿cómo es posible? Usted era la persona que más cerca de él estaba. No, no lo echo de menos. Antes, le dije, según el tema del trabajo de cada día, estaba con él 2, 3 horas al día, dependía, ¿no? Ahora puedo estar en contacto con él 24 horas al día, con lo cual no lo echo de menos en absoluto. Pero, a pesar de todo, añora ese contacto, ese hablar con él. Esto es inevitable que se eche de menos, está claro.